Mientras más penetra la humanidad en los misterios de la vida, más urgente se le hace la búsqueda de sus orígenes. ¿Surgió la vida gradualmente de una criatura unicelular? ¿Pueden los procesos lentos de la casualidad y el tiempo crear nuevas especies? ¿O acaso los hechos científicos encajan mejor con la idea de que un maestro diseñador creó los tipos básicos de animales y los diseñó para que se reprodujeran según los de su propia especie, aunque con el poder de una amplia variación genética a través de una crianza selectiva dentro de los de su clase? ¿Debería representarse la historia de los seres vivos por medio de un árbol evolutivo único, como indicio de un antecesor único de todo tipo de vida? ¿O por un bosque de árboles, cada uno representativo de distintas especies y cada uno con un potencial de gran variación? Orígenes. ¿Cómo se formó el mundo? Con el profesor Dr. A.E. Wilder Smith de las universidades de Oxford, Reading, Londres y Ginebra. Producido por Standard Media International, Hilversum, Holanda y Eden Films, Mesa, Arizona. El origen de las especies. En el condado inglés de Kent yace la tranquila villa de Down. Si no hubiese vivido en ella un hombre famoso, tal vez nunca la hubiéramos oído mencionar, y el pueblito hubiese permanecido dormido entre sus pastos y arboledas. Pero aquí está la mansión de Charles Darwin. Hoy es un museo dedicado a él y a su trabajo. En este estudio, escribió los libros que le trajeron una nueva creencia al mundo. Una creencia en el progreso, en el desarrollo de lo primitivo a etapas más altas, hasta alcanzar, tal vez, la perfección. Una creencia que a veces, curiosamente, suena como una nueva religión. Se llama evolución. Tengo aquí conmigo una copia de la primera edición del libro El origen de las especies de Charles Darwin, publicada en 1859. El libro causó un gran alboroto en todas partes del mundo cuando salió. Bien, ¿quién era Charles Darwin? Charles Darwin fue un caballero inglés, creció y estudió unos 2 años de medicina en Edimburgo y después fue a Cambridge, donde estudió para las órdenes sagradas, graduándose de maestro en artes. ¿Qué es lo que dice su libro? ¿Por qué es que lo dice? ¿Y por qué ocasionó el gran alboroto que causó? Bien, Darwin se empeña en probar que la vida, plantas y animales, sufren pequeñas variaciones que están asociadas o son causadas por el medio ambiente y que esos pequeños cambios en la biología humana, en los animales y en las plantas son hereditarios. O sea, para exponerlo crudamente, si una jirafa estira su cuello y lo estira y lo estira para poder alcanzar la copa de los árboles, entonces, en el transcurso de generaciones, si cada generación estira el cuello para alcanzar las copas de los árboles, entonces el cuello de la jirafa se alargará más y más y más hasta que tenemos una jirafa. Para exponerlo de una manera más casera, si el herrero usa sus músculos bíceps para golpear el hierro caliente en la herrería, con el transcurso del tiempo sus bíceps se agrandarán. Darwin pensó que esos cambios eran hereditarios y por lo tanto donde quiera que haya vida, esa vida estará adaptándose al medio ambiente. Y esa adaptación al medio ambiente hará que la vida se desarrolle hacia arriba hasta llegar al hombre.
Bien, cuando Darwin era muy joven, no entró a las órdenes sagradas, sino que le ofrecieron un trabajo de naturalista en este barco. Aquí tenemos este pequeño modelo de El Sabueso, en el cual viajó por 5 años alrededor del mundo haciendo su trabajo de naturalista. Y en él encontró montones de evidencias en las cuales pensó que podría basar sus teorías. En diciembre de 1831, el Sabueso zarpó del puerto de Plymouth. Después de un viaje a lo largo de las costas del Brasil y otros lugares de Sudamérica, el barco llegó a las Islas Galápagos. Durante este viaje, Darwin estudia la geología de los paisajes. Todo lo escribe cuidadosamente en su diario cada día. En las Galápagos realiza un descubrimiento interesante. Encuentra tipos diferentes de pinzones que sin duda pertenecían a una especie común, pero que en las varias islas, separadas entre sí, se han convertido en especies distintas. Estas variaciones dentro de una clase despertaron en Darwin ideas nuevas y emocionantes. Si fuera posible para cada especie de pinzón desarrollar características diferentes, ¿no sería acaso posible que ese desarrollo progresara aún más? Él extendió esa idea de tal manera que no solo abarcaba variaciones dentro de una especie, como en el caso de los pinzones, sino que pensó que se podía llegar a lo que los franceses están contentos de llamar transformismo, es decir, que una especie puede convertirse en otra superior, de forma que se puede progresar en base a esta tesis de la ameba al hombre. Según esta tesis, las pequeñas variaciones son hereditarias y transmitidas de manera que se va teniendo una evolución gradual con el paso de muchos años, un gran número de años, desde las formas más simples de vida hasta las formas de vida más desarrolladas, entre las cuales solemos incluirnos los seres humanos. Bien, si escuchamos lo que se dice sobre este tema y leemos los libros sobre esta materia, veremos que hay personas que mantienen, basándose en las ideas de Darwin, representadas hoy por el neodarwinismo, que de donde provenga la vida, donde quiera que haya energía y materia, la energía y la materia formarán vida, y que una vez la vida se haya formado de esa materia, esta irá evolucionando automáticamente en las formas de vida consciente más desarrolladas, y que eso tendrá que ocurrir así de acuerdo con las teorías de Darwin. Cuando Darwin murió en 1882 y fue enterrado en la abadía de Westminster, su idea de la evolución se había esparcido por todo el mundo. En otro lugar de Europa, en Brno, en la Checoslovaquia actual, encontramos a otro religioso interesado en la biología. Desde 1856, un monje de un monasterio agustino conducía algunos extraños experimentos. Su nombre, Gregorio Mendel. Gregorio Mendel, aunque fue un monje, fue el primer hombre en establecer las leyes de la herencia de acuerdo a sólidas bases matemáticas. Como es bien sabido, él trabajó con guisantes, enanos y de varios colores, y demostró que la distribución de los rasgos, las variaciones en los rasgos, responden a leyes matemáticas perfectamente definidas. Si su trabajo no hubiera permanecido olvidado por casi 50 años, hasta principios del siglo, había sido publicado en una oscura gaceta científica y naturalmente desapercibido. Si su trabajo en las matemáticas de la herencia hubiese sido conocido, hubiera evitado una enorme cantidad de especulaciones que surgieron más tarde sobre el origen de las especies. El monasterio, en tiempos de Mendel, se hallaba en territorio austriaco y Brno se llamaba entonces Brunn. Aquí, en un pequeño trozo de tierra, cultivó sus guisantes. 9 años más tarde, en 1865, Mendel, triunfante, habló acerca de su emocionante descubrimiento. Él estaba totalmente seguro, basándose en sus experiencias con los guisantes, que se podía predecir matemáticamente cómo las distintas cualidades serían heredadas
por las generaciones subsiguientes. Las cualidades hereditarias no desaparecen ni aun cruzando variedades diferentes. Surgirán una y otra vez. Y es posible predecir cuándo y hasta cómo. La sociedad científica no quedó impresionada en aquel momento, así que Mendel murió en 1884 sin mucho reconocimiento. ¿Cuáles son exactamente las famosas leyes de la herencia de Mendel? Tomemos una flor roja y una amarilla. Se enamoran, se casan y tienen hijos. 4 flores rojas preciosas. Estas 4 en su momento también tendrán hijos. 3 flores rojas. Pero vean, una flor amarilla. Padres perfectamente rojos con un hijo amarillo. ¿Cómo es posible? Veamos los genes para encontrar la solución. Cada uno de los abuelos, rojo y amarillo, tiene 2 genes del mismo color. Sus hijos heredan un gene de cada padre, así que cada uno tiene uno rojo y uno amarillo. Pero debido a que el rojo es dominante, su color es el rojo. Y así se repite la historia. También tienen hijos y de nuevo, estos heredan un gene de cada padre. Así que tendremos pares completamente rojos, pares mixtos y pares de genes completamente amarillos y una flor totalmente amarilla. Mirando las flores encontramos la verdadera belleza. Colores y formas increíbles que crean un patrón tan maravilloso que uno no puede evitar sentir una admiración profunda por la inteligencia y el poder creativo de aquel que decidió, al tercer día de la creación, que esto sería así. Y Dios dijo, produzca la tierra hierba verde, que dé semillas según su especie, y árboles fructíferos que den fruto conforme a su especie, de los cuales cada uno tiene su propia semilla, según la especie suya. Y fue así, y vio Dios que era bueno. Pero, ¿qué es exactamente una especie? En la vida nos encontramos varias clases o especies. Así que volvamos a esta pregunta de ¿qué es una especie? Que puede ser muy complicada. Los expertos llaman especie a una hibridación de genes comunes. Lo que quieren decir con esto es que cada clase o especie tiene como un mapa con su tipo básico. Hay la clase de los perros, que tiene un tipo de mapa en particular. Tenemos el coyote, que pertenece a ella. Están el lobo, el San Bernardo, el pequinés, el dachshund y todos los distintos tipos de perros que existen. Pero aunque unos son distintos a los otros, pueden aparearse unos con otros y por lo tanto pertenecen a la misma clase de hibridación de genes comunes. Si las diferencias físicas no son muy grandes, se pueden aparear un San Bernardo con un pequinés. La clase de los gatos es similar. Tiene una forma básica de mapa de ADN que es tan similar que los distintos tipos de gato podrían, en ciertas circunstancias, aparearse unos con otros porque sus moléculas de ADN encajan unas con otras. Bien, si ese es el caso, entonces tenemos una especie. Como se ve, es un término bastante difícil de definir, pero el punto importante a recordar es este, que es extremadamente difícil lograr que una especie se reproduzca con otra. No se puede hacer que los gatos críen perros, pues sus moléculas de ADN no poseen el acoplamiento básico mutuo como para permitir que la cría tenga lugar. Pero a veces ocurre algo en las moléculas de ADN y en los cromosomas. Se produce una alteración a la que llamamos mutación.
En 1886, un holandés llamado Hugo de Vries, mientras recogía flores silvestres, descubrió algo emocionante. Él conocía la enótera común, pero allí encontró tipos desconocidos de la misma familia. Cuando las llevó a su casa y las cultivó, obtuvo tipos completamente distintos y publicó sus resultados en 1901 y 1903 bajo el título de Die Mutationstheorie. Por aquel entonces, los resultados de Mendel atrajeron la atención pública, pero parecían convertir en algo imposible la teoría de la evolución gradual de Darwin. Entonces las mutaciones se convirtieron en la varita mágica del neodarwinismo, pues con ellas se salvaban las barreras sólidas entre las distintas especies. Pero, ¿por qué ocurren las mutaciones? Una de las respuestas es la radiación. Aquí, por ejemplo, se crían nuevos tipos de violetas africanas, haciéndolas mutar deliberadamente por medio de los rayos X. Estas mutaciones, ocasionadas por radiaciones y otras causas, pueden ocurrir tanto en las plantas como en los animales. Pero, ¿qué efectos tiene una mutación, aun cuando luzca tan bella como esta? ¿Mejora realmente a los tipos o especies? La respuesta es no. Veamos un ejemplo: la mosca de la fruta. El biólogo genético holandés, Dr. Willem Oweneel, nos explica. ¿Qué representan estos mutantes? La cuestión importante para los evolucionistas siempre ha sido tratar de demostrar que las mutaciones juegan un papel en la supuesta evolución. Porque los dos únicos mecanismos que supuestamente intervienen en la evolución son las mutaciones. Y en segundo lugar, la selección natural, un proceso de la naturaleza por el que todas esas mutaciones son seleccionadas. Y las mejores mutaciones son agrupadas, de forma que gradualmente tendremos toda clase de animales distintos. Pero, ¿qué hay de cierto en ello si nos basamos en realidades de la genética? La primera realidad es que podemos mantener estas mutaciones en el laboratorio bastante bien, porque las protegemos, las tratamos bien y las cuidamos. Pero esos pobres animales morirían fácilmente en la naturaleza, pues todas esas mutaciones les hacen daño. Son muy dañinas, peligrosas para su viabilidad y a menudo simplemente letales. Así que las mutaciones son dañinas. Son interesantes para nosotros y son muy útiles, pues nos permiten estudiar muchas de las leyes genéticas en los animales. Pero son muy raras y muy dañinas para los animales. Las mutaciones en la naturaleza realmente dañan y debilitan a las especies. En nuestros días de bombas atómicas y plantas nucleares, comprensiblemente tememos a la radiación y a las desafortunadas mutaciones deformantes que éstas pueden provocar. Pero ¿puede la selección natural ayudar favoreciendo pequeñas mutaciones positivas y ayudándolas a formar nuevas especies más fuertes? ¿Qué hace realmente la selección natural? Veamos algunos ejemplos. Supongamos que tenemos un organismo que sufre cierto número de mutaciones y el 95% de esas mutaciones son negativas, o sea, un obstáculo para el organismo. Lo que la selección natural hará será eliminar con el tiempo aquellos organismos que son menos adecuados a su medio ambiente. Si un hombre se vuelve diabético porque ha perdido cierta información en sus genes debido a una mutación, entonces será menos apto para competir con otros que son más sanos que él, y esto se aplica a todo el reino animal. Así que realmente esta lo que hace es prevenir las deformaciones o el deterioro de las especies o clases, evitando que éstas vayan en constante decadencia. Veamos ahora la otra cara. Supongamos que tenemos un organismo que sufre una mutación, el 1 o el 2%, lo cual es
superior al promedio, con lo cual tiene una ventaja. Bien, si el organismo tiene algún tipo de ventaja, digamos que empieza a desarrollar un ojo, que es una lombriz que empieza a desarrollar un ojo. Las lombrices de tierra no tienen ojos, desde luego tienen una mancha ocular. Pero si una lombriz empieza a desarrollar una, digamos, retina y todas esas cosas, entonces el nuevo órgano a medio hacer que está surgiendo de una mutación positiva será, hasta que no esté completo, un estorbo. Así que la selección natural y la mutación lo que harán juntas será prevenir la tendencia descendente de las especies. Pero realmente jamás se preocuparán de si una especie toma una dirección ascendente, porque la selección natural cuidará de que se produzcan mejores lombrices, por así decir, pero no lombrices que son mitad otros animales, digamos que mitad serpientes o mitad anfibios, algo así, porque de acuerdo con la propia teoría de Darwin, estos estarán en desventaja. Darwin pensó que la selección natural, la lucha por la vida y la supervivencia del más fuerte causaría una lenta pero irresistible evolución de una especie en otra. De la materia sin vida a las formas de vida primitivas, de las formas de vida primitivas a otras más complicadas, de las algas y amebas hasta los monos y el hombre. Pero Darwin estaba definitivamente equivocado. La selección natural misma lo impide. Toda la teoría está basada en la idea de que no se puede conseguir por casualidad un nuevo organismo completo de golpe, una macromutación, sino que ha de ser por pequeños cambios. Pero esos pequeños cambios hacia algo mejor será una desventaja para la especie hasta que se hayan completado. Y como nunca se completan, la selección natural evitará la tendencia ascendente al igual que evita la tendencia descendente. Y siendo ese el caso, podemos afirmar como un hecho el que las especies, humanos, animales y plantas, han permanecido constantes durante todos estos años por este mecanismo de realimentación que el propio Darwin anunció. Lo que él no vio es que impediría la tendencia, la lenta tendencia ascendente, con la misma efectividad con la que impide la tendencia descendente. Y Dios dijo: produzca la tierra animales vivientes en cada género, animales domésticos, reptiles y bestias de la tierra según sus especies. Y fue hecho así. Hizo pues Dios a las bestias de la tierra según sus especies, y los animales domésticos y todo reptil terrestre según su especie. Cuando la Biblia dice que Dios hizo a los animales y al hombre y a las plantas según su especie, para que se reprodujeran según su especie, nos encontramos con una verdad científica totalmente básica que es tan cierta hoy como cuando Moisés la escribió. Y es que Dios hizo la hibridación de genes comunes permanente. Puede haber variaciones dentro de esa piscina común de genes, pero no se puede salir de las fronteras de esa piscina común de genes hibridizantes. Se puede cambiar dentro de ella, pero no sin ella, tal como una pieza musical de Mozart, con pequeñas mutaciones, con pequeños cambios. No puede transformarse en una fuga de Bach o esta en una sonata de Mozart. Permanecen constantes. Y esto es lo que la Biblia dice de las especies y sus clases que Dios creó. Las leyes que, según hemos visto, la estabilizan dentro de sus propias fronteras perfectamente rígidas. Así hemos visto que las leyes y descubrimientos de la genética proveen un fuerte sostén para la creación.
También es importante hacer notar que los fósiles respaldan estos descubrimientos. De hecho, Darwin llamó a la evidencia de los fósiles la objeción más seria a la teoría de la evolución. El doctor Gary Parker es uno de varios evolucionistas que han cambiado de idea y se han vuelto creacionistas convencidos después de estudiar profundamente este asunto. Para la mayoría de la gente, los fósiles y la evolución caminan mano a mano, cuando en realidad los fósiles son un obstáculo avergonzante para la teoría de la evolución y son un fuerte respaldo para el concepto de creación. Si la evolución fue verdad, deberíamos encontrar millones de fósiles que mostraran cómo un tipo de vida lenta y gradualmente fue convirtiéndose en otro tipo de vida. Pero los eslabones perdidos son los trucos del oficio de la paleontología. El caso es que los eslabones siguen perdidos. Lo que hallamos realmente son lagunas que agudizan las fronteras entre las especies. Son esas lagunas las que nos proporcionan la evidencia de una creación de clases distintas. En realidad hay lagunas entre cada una de las principales clases de plantas y animales. Faltan millones de formas de transición. Lo que encontramos son clases separadas y complejas que apuntan hacia la creación. Al final de su vida, Darwin aún estaba lleno de dudas y frustrado por sus propias teorías, haciéndose aún preguntas sobre las grandes cuestiones de la vida. Hasta que al fin murió para enfrentarse por fin con su creador. Aquel que dijo: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión del cielo. Creó pues Dios los grandes peces y todos los animales que viven y se mueven, producidos por las aguas, según sus especies. Y asimismo toda ave, según su género. Y vio Dios que era bueno.